Muy buenas tardes, soy Alex Rovira y es un placer poder estar hoy en el Inspiration Day online de Womenalia, así que saludo a todas las Womenalias y a todos los Womenalios que nos encontramos hoy aquí. Y vamos a compartir un espacio de reflexión sobre el valor humano. Y para hacerlo vamos a hacer un viaje a través de 10 mujeres excepcionales de la historia, que a mi modo de ver muchas de ellas son personas muy poco conocidas o desconocidas por gran parte de la población. Pero hablando de valores, hablando de integración de valores y de poder cambiar nuestra vida y de crear nuestro futuro, creo que son testimonios y ejemplos de vida extraordinarios con unos aprendizajes maravillosos que podemos compartir dentro de los universos de los valores y que veremos que tocan todo tipo de dimensiones de lo humano. Así que comenzamos con la presentación y el título es Hasta donde quieras llegar y, por supuesto, el valor humano. Vamos a ver algunas historias de vida profundamente impactantes. Quizás alguna fotografía ya la estáis reconociendo, sin duda Frida Kahlo, pero hay otras que a lo mejor os pueden sonar o no. Frida yo diría que es la más notoria y que cada una de ellas simboliza un aspecto del decálogo Womenalia. Entonces, la idea es pasar por cada una de ellas, por sus aprendizajes, por sus lecciones, porque creo que nos pueden enseñar muchísimo a construir una vida con sentido, una vida con calidad, a transformarnos radicalmente a mujeres y hombres que podamos aprender de su legado. Y, por lo tanto, comenzamos con Elizabeth Kubler-Ross, porque el primer elemento del decálogo Womenalia es atrévete a soñar. Y esta mujer simboliza, sin duda, el atreverse a soñar desde la lucidez, desde la compasión y desde la trascendencia. Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra y escritora que recibió múltiples doctorados honoris causa, concretamente 23, y que fue la pionera a nivel mundial, o una de las pioneras, en los cuidados paliativos y en el acompañamiento a enfermos terminales y en las etapas del duelo. Sus libros son maravillosos: La rueda de la vida, La muerte, un amanecer y tantos otros. Lo que vamos a hacer para cada una de estas mujeres de luz es ilustrar su vida brevemente y sobre todo su pensamiento a partir de algunos aforismos, frases, reflexiones e incluso elementos, herramientas que ellas nos brindaron. Elizabeth Kubler-Ross, si tuviera que destacar algo de ella, fue una cosa que me impactó muchísimo cuando la comencé a leer hace muchos años ya en mi adolescencia, donde ella relata que acompañó a miles de personas en el proceso, en el tránsito de la muerte, y les hacía una pregunta muy simple: si tú volvieras a vivir, ¿qué harías? Que es el texto que tienes abajo de esta diapositiva. ¿Qué harías si volvieras a vivir? Y ella relata que la respuesta más habitual que le daban mujeres y hombres a las puertas del morir es: me hubiera arriesgado más. Y como tenemos que hablar de atreverse a soñar en el primer punto del decálogo, me parece muy relevante que, ya que estamos vivos, ya que estamos en el presente, escuchemos a través de Elizabeth Kubler-Ross el legado de miles de personas que, cuando ya se encontraban en las puertas del tránsito final, porque la decisión de morir en la inmensa mayoría de los casos, y afortunadamente no la decidimos, sino que nos viene dada por circunstancias de edad o por circunstancias de enfermedad o de accidente, me hubiera arriesgado más. Por lo tanto, cuando ya profundizaba en esta pregunta, ¿por qué dices eso? Pues mira, porque aquello que quería hacer y no hice, o aquello que quería decir y no dije, me parece una tontería con el hecho de que ahora voy a dejar la vida. De Elizabeth Kubler-Ross podemos aprender muchísimos valores y podemos aprender cómo trasladar esos valores a la acción. Para cada una de estas mujeres de luz me he permitido elegir algunos de sus frases o aforismos más reveladores, más impactantes, más profundos, más conmovedores, que nos abren el corazón, la mente y que nos invitan a la acción. Elizabeth, por ejemplo, decía: este es uno de los propósitos para los que sirve la pérdida en la vida. La pérdida nos une, nos ayuda a comprender a los demás de un modo más profundo, nos conecta con los otros como ninguna otra lección de vida podría hacerlo. Y lo dice alguien que tocó muy de cerca el proceso de la pérdida. Por lo tanto, para Elizabeth, la pérdida puede ser una ganancia, en el sentido de que nos puede llevar a conectar con nuestras dimensiones del ser profundas, con nuestra alma, pero también con la intimidad, con el alma de los demás, de una manera que quizás no podríamos llegar a conectar.
Ella establece la sanación como un elemento que da sentido a la vida. Dice, estamos aquí para sanarnos unos a otros y a nosotros mismos. No una sanación como la recuperación física, una sanación mucho más profunda, la sanación de nuestros espíritus, de nuestras almas. Y esta reflexión creo que es muy importante, porque ya que estamos en Womenalia, ya que estamos en un contexto de, a pesar de las circunstancias, crear transformación, crear sentido, crear esperanza, crear innovación, crear en definitiva, cuando Elizabeth habla de la sanación como sentido, creo que todos, todas y todos debemos ponernos en esa posición. Asumir la responsabilidad y la posibilidad de que podemos generar una cadena de sanación colectiva, una pandemia. ¿Desde dónde? Desde la excelencia. Tenemos una pandemia orgánica, una pandemia vírica. ¿Cómo podemos contrarrestar esa pandemia? Desde lo mejor de lo humano. Y por lo tanto podemos sanar a nuestros equipos, podemos sanar a nuestros clientes, es decir, plantear la relación con el mundo desde la voluntad de cuidar, desde la voluntad de comprender, desde la voluntad de inspirar, desde la voluntad de amar, que es sanar en definitiva. Y creo que Elizabeth nos brinda una reflexión de una trascendencia profundísima. José Luis San Pedro, al cual le preguntaban, José Luis, ¿para qué vives? Él decía, para comprender y no estorbar. Y complementando esta frase que me encanta, vivimos para comprender, teniendo la voluntad de comprender, pero también de no molestar. Podríamos sumar la reflexión de Elizabeth y sanar eventualmente, si está en nuestras manos, hacer la vida más fácil, más bella, a aquellos que nos rodean, a cualquier nivel, en cualquier posición. Y la tercera cuestión fundamental que quiero compartir de Elizabeth Kubler-Ross es no dejar nada pendiente. Era algo que ella repetía mucho, no dejes nada pendiente. Cuando hablamos de aprender nuestras lecciones, dice, estamos hablando de deshacernos de asuntos inacabados. Los asuntos inacabados no tienen que ver con la muerte, sino con la vida. Es decir, no dejar nada pendiente. Mirar de resolver todo lo que hay. Porque si no, se queda dentro de nosotros y literalmente se va contaminando, se va afectando, se va pudriendo. Por lo tanto, asumir que en la vida algunas veces ganaremos y otras perderemos, pero esa pérdida también puede ser un aprendizaje, una lección, una ganancia. La sanación como sentido de vida, la voluntad de ayudar a los demás, de impulsar, de ayudar a crecer y no dejar nada pendiente. 3 grandes lecciones de vida de una mujer extraordinaria que además, y para acabar, nos introdujo la idea de las etapas del duelo que tanto ha ayudado en el terreno de no solo del acompañamiento psicológico o de los enfermos terminales, sino de la comprensión de la vida. Elizabeth estableció que en todo proceso de duelo hay una etapa que es la negación. Esto no puede pasar. Y no nos referimos solo al duelo por la pérdida de un ser amado, sino por lo que está pasando ahora, ¿no? Esto no puede ser. Hay un proceso de negación, perdón. Esto no es real, esto que está pasando. Luego el enfado, que puede llegar a la rabia, que puede llegar a la ira, sería la segunda etapa. Y luego los seres humanos vamos empezando a negociar con nosotros mismos, básicamente, porque nos cuesta la aceptación de la realidad. Y entonces vamos negociando. ¿Esto será verdad? Hay una negociación interna que puede llevar a la tristeza, pero la tristeza lo que hace es permitirnos tomar conciencia como emoción de que hemos perdido algo que valorábamos, pero que nos podemos abrir a algo nuevo. Y ahí está la quinta etapa, que es la aceptación, gratitud, revelación. Un duelo se completa cuando aceptamos la realidad. Y a eso volveremos con alguna de estas otras mujeres. Me gusta llamarles mujeres de luz. Cuando llegamos a la gratitud, esa persona ya no está con nosotros, pero su recuerdo pervive en nosotros. Y a partir de ahí nos podemos liberar. Esa circunstancia ya no está, pero la vivimos. Qué bien, le damos gracias, le decimos adiós, nos liberamos y renacemos. De la crisis surge una crisálida, un crisol, surge una nueva consciencia crística, en este caso, de voluntad de servir, de comprender, de cuidar, de inspirar. Y ahí está la transformación, ahí está la verdadera revelación. Así que gracias a la belleza del pensamiento y de la obra de Elizabeth Kubler-Ross, que palió tanto dolor en tantas personas y cuyo testimonio de reflexiones, de contenidos podemos encontrar en tantos libros maravillosos que ha escrito y que te recomiendo vivamente su lectura. Esta es la primera mujer de luz que representa el primer valor y el primer elemento del decálogo Womenalia. Y vamos al segundo. Y el segundo lo protagoniza una mujer bellísima también por dentro y por fuera, Pearl Bach. Dentro del segundo decálogo Womenalia es confía en tu talento. Y Pearl Bach simboliza sin duda la inspiración, la sabiduría y la generosidad. Ella fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Literatura. Nació
en Estados Unidos en el siglo XIX, murió en 1973, pero pasó sus primeros 40 años de vida en China, en contacto con la población que vivía en situación de miseria. Sus padres eran misioneros. Era una mujer con un corazón inmenso, adoptó a 7 hijas, 7 hijos, y fue una gran activista por los derechos humanos y civiles. Y os recomiendo vivamente la lectura de la obra literaria de Pearl Buck porque es absolutamente extraordinaria. Una de las frases que más me impactó y que uno se hace suya cuando un aforismo, una reflexión es profunda, es útil, es bella, reveladora, es esta: muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Pero hay muchas otras frases que nos regala Pearl Buck. Si tuviéramos que sintetizar la esencia desde nuestro punto de vista de su pensamiento, de su mirada, de sus valores, en su obra y en su vida, porque hay una enorme coherencia entre lo que ella dijo y lo que hizo. La primera es darlo todo. Ella decía: el secreto de la alegría, son citas textuales de cada una de estas mujeres de luz, el secreto de la alegría en el trabajo está contenida en una palabra: excelencia. Ella era excelente en su trabajo, excelente en su actitud, excelente en su vida, y lo predicaba desde el ejemplo. También la bondad como valor. No puedes obligarte a ti mismo a sentir algo que no sientes, pero sí puedes obligarte a hacer el bien a pesar de lo que sientes. Me parece una frase maravillosa. Sí puedes obligarte a hacer el bien a pesar de lo que sientes. Es una elección consciente, es una elección actitudinal, muy en la línea del pensamiento del doctor Viktor Frankl. Tu última libertad es elegir tu mejor actitud ante cualquier circunstancia, y Pearl Buck subraya este principio. No podemos obligarnos a sentir lo que no sentimos, como veremos más adelante en otra mujer de luz, pero sí que podemos obligarnos a hacer el bien a pesar de lo que sentimos. Extraordinario. Un tercer valor trascendente de Pearl Buck es la mirada apreciativa. Ella decía que la verdadera sabiduría de la vida consiste en ver lo extraordinario en lo común, y esta es la invitación que te traslado. La capacidad de ensayar una mirada que, sin renunciar al pensamiento crítico, te permita ver el milagro donde otros no lo ven. Y es en esa mirada apreciativa, en esa capacidad de ver lo extraordinario en lo común, donde muchas veces surge la revelación, donde muchas veces surge la capacidad de encontrar ideas, soluciones, reconocer a personas extraordinarias. Tu mirada puede cambiar el mundo, comenzando por mirarte a ti misma. ¿Cómo te miras? Te miras con respeto, te miras con aprecio, te miras con perdón, te miras con gratitud, te miras con humildad, o te miras en una polaridad negativa inversa. ¿Cómo te miras? Y ten cuidado cómo mires el mundo y cómo te mires a ti, porque el mundo será como lo mires y como te mires a ti. Y Pearl Buck subraya este hecho que a mi modo de ver es mágico, porque es real. La verdadera sabiduría consiste en ver lo extraordinario en lo común, porque todo es un milagro, si lo sabemos ver como un milagro, y a partir de ahí nuestra dialéctica con el mundo, desde esa posición de reverencia, desde esa posición de asombro, desde esa posición de gratitud, de alegría, se contagia, porque la alegría se contagia, pero la tristeza también, y el entusiasmo se contagia, pero el mal humor también. ¿Qué elegimos? Volviendo a lo que quiere decir, tú puedes obligarte a hacer el bien a pesar de lo que sientas. Y la última idea fundamental, que me parece totalmente consistente con su discurso, es: ama lo que haces. Ella decía: disfrutar con el trabajo es hallar la fuente de la juventud. Y es cierto, porque si de nuestro trabajo hacemos nuestra vocación viene del latín vocare, ¿no? La llamada del corazón, hacemos nuestra pasión con todo lo que ello implica, ¿no? Una entrega radical que puede suponer sufrimiento, pero también un éxtasis, un arrobo. La vida puede cambiar radicalmente. Merece mucho la pena leer a esta bellísima mujer, a Pearl Buck, que yo creo que en su mirada ya decía muchísimas cosas, y desde esa mirada y desde esa capacidad de leer el mundo hizo un trabajo extraordinario de belleza literaria, pero no solo eso, de compromiso, de lucha por la dignidad de las personas. Incluso como madre hizo un papel extraordinario. Una mujer bellísima en todos los sentidos. Y vamos a la tercera pieza del Decálogo Womenalia y a la tercera mujer inspiradora, llena de luz, extraordinaria. Helen Keller. Quizás la conoces, quizás de esas 10 mujeres que hemos elegido para representar valores fundamentales dentro de lo humano, Helen sea una de las más conocidas. Pero en los últimos años no se habla mucho de ella, porque Helen Keller nació a finales del siglo XIX
y tuvo una vida, y por eso la he ubicado en esta pieza del Decálogo, en la tercera declaración: haz del cambio tu oportunidad. Porque Helen fue un ejemplo de determinación, de entrega y de longanimidad, virtud que hemos olvidado. Pero la longanimidad viene del latín longa anima, alma extensa. Una persona longánime quiere decir esa persona que tiene una grandeza y constancia de ánimo ante las adversidades. La longanimidad, la longa ánima, la tienen esas personas que son capaces de reiterar constantemente en situaciones de dificultad, de desafío y de adversidad. Y ahora verás por qué ella es un ejemplo clarísimo de determinación, longanimidad y entrega. Porque a los 19 meses, seguramente a partir de una meningitis, se ha hecho el diagnóstico a toro pasado, porque en aquel momento los médicos no supieron diagnosticar la causa. Un día despertó siendo una niña muy pequeña, quedando ciega, sorda y en consecuencia no tuvo la capacidad de desarrollar el lenguaje porque era muy pequeña, ¿no? Entonces sus padres estuvieron varios años manejando la situación como podían, hasta que desesperados, porque Helen, claro, al no poder ver, al no poder comunicarse, al no poder oír, vivía en un estado de alteración emocional muy fuerte, de rabia muy fuerte, y empezó a destrozarlo todo. Llegan a describir sus padres que se comportaba ya como un animalito salvaje. Y entonces consiguieron ponerse en contacto con Anne Sullivan. Anne Sullivan fue su educadora. Anne Sullivan era una chica joven, se llevaban apenas, creo que 12 años de diferencia, y por lo tanto ella debía llegar ahí a los 18, 19 años y Helen tenía 7 años. ¿Y qué hizo? Pues con muchísima paciencia intentó hacerle entender a Helen, a partir del método Morse en la palma de su mano, transmitirle todo el lenguaje. Con mucha paciencia, un día, tocando un cubo de agua, Helen hizo la conexión. Y a partir de aquí, la empezó a coger a la mano a Anne y la llevaba de un sitio a otro y iba tocando objetos y ella le iba diciendo vaso, mesa, ventana, aire, agua. Y así aprendió el lenguaje, con una compañera de vida que le iba acompañando con la mano y le iba trasladando en Morse las palabras. A pesar de esa incapacidad de ver y de poder comunicarse de la forma convencional, estudió en Cambridge y se licenció en el Radcliffe College, que actualmente pertenece a Harvard, una institución muy exigente en los estudios. Fue una conferenciante internacional, una activista por los derechos humanos poderosísima, escritora, fue filántropa y obtuvo cientos de reconocimientos a nivel mundial. Hay que leer a Helen Keller. Es muy bueno leer su biografía, es muy bueno navegar en su sabiduría y en su pensamiento, porque Helen decía, la seguridad es más que nada una superstición, la vida es una aventura atrevida o no es nada. Y por lo tanto, si analizamos el pensamiento de Helen, veremos varios ejes fundamentales dentro de este haz del cambio tu oportunidad. Primero, la oportunidad, valga la redundancia. Ella decía, cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre. Pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. De nuevo, la mirada. Tú eres tu atención, tú eres donde tú pones tu atención. ¿Dónde la pones? ¿En el desastre o en la belleza? ¿En la maldad o en la bondad? Sin negar eso. Pero mira la puerta que está abierta en lugar de estar mirando la puerta cerrada constantemente, dice Helen. Optimismo tiene una frase maravillosa, muchas veces citada. Ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Y así es el optimismo práctico, el de las personas que tienen los pies en el suelo, pero la cabeza en la utopía, la cabeza en las estrellas. Y Helen Keller no tuvo más remedio que por convicción o por adaptación tener que hacer de su vida un ejemplo de esa longanimidad que se ancla en un optimismo práctico. Y por supuesto fue un ejemplo de dignidad. Ella repetía a menudo la frase que ves aquí en el texto, hablando de la dignidad. No inclines nunca la cabeza, tenla siempre erguida, mira al mundo directamente a la cara. Asertividad, dignidad, potencia humana y por supuesto determinación. Fijaros cuántos valores, y podríamos extraer más, pero hablando del valor de lo humano, hay seres humanos que son un compendio de valores en acción, es decir, virtudes. No soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y subrayamos. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Es extraordinario.
Y justo porque no lo puedo hacer todo, lo asumo. No voy a renunciar a hacer lo que sí estoy seguro que puedo hacer. Ejemplo de vida, testimonio inspirador, mujer maravillosa, a la que hay que conocer, a la que hay que leer, a la que desde su sabiduría, de nuevo, y desde su vida nos podemos inspirar. Y aquí tenemos a Helen y también honrar a Anne Sullivan, porque se habla mucho de Helen Keller, pero Anne Sullivan, aquí la veis tomándola por la mano y mientras iba leyendo, le iba dando toquecitos en la palma de la mano, como lo veis aquí, para que ella pudiera leer los libros. Leyeron miles de libros juntas. Ella asistió con ella a las clases, lo aprendió todo con ella. Y por lo tanto tuvieron una relación simbiótica en el mejor sentido maravillosa, desde el amor, desde el respeto, desde la libertad. Unas amigas del alma profundas, que gracias a Anne, Helen Keller hizo lo que hizo y nos ha llegado su testimonio. Otra mujer llena de luz, por lo tanto serían 11 mujeres, porque Anne Sullivan merece estar en esta lista de almas extraordinarias. Y vamos a por la siguiente, Byron Katie. Yo te reconozco que tengo devoción por Byron Katie. Byron Katie sigue viva, es una autora contemporánea y la ponemos dentro del decálogo Womenalia claramente en libérate de tus sesgos. Porque, aunque tiene un nombre masculino, curiosamente su padre le puso un nombre masculino, pero esta mujer es un ejemplo de conciencia, de verdad y de revelación. Es una mujer iluminada. Literalmente iluminada. Una mujer que pasó por un sufrimiento atroz. Ella trabajaba en el sector inmobiliario, tenía crisis de ansiedad, depresiones constantes, dificultades en la relación con sus hijos y llegó a un punto en el que ella quería morir. Pero no ella misma lo relata, no estaba planteándose el suicidio verdaderamente y se sentía tan mal consigo misma, tan humillada, que decidió un día dormir en el suelo, postrarse, es decir, no puedo más. Y a la mañana siguiente se despertó y era otra persona. Con una lucidez extraordinaria, el sufrimiento se había ido. Te sugiero la lectura de Byron Katie, que veas sus vídeos. Y creó lo que para mí es un método revolucionario de liberación de creencias limitantes y de falsas creencias o de pensamientos contaminantes, llámale como quieras, que se llama el trabajo, en inglés, The Work. Byron Katie ha escrito varios libros de crecimiento personal, o yo mejor los definiría de expansión mental, desde una lucidez maravillosa, y te contaré ahora cuál es su método y cómo lo aplica. Ella dice, no creas todo lo que piensas. El pensamiento de Byron Katie es elevadísimo. Cuando tú la ves hablar con otras personas, porque ella hace reuniones donde las personas le plantean sus problemas existenciales, y ha desarrollado un método que el servidor lo aplica muchas veces, incluso con equipos de alta dirección, y que es tremendamente liberador a nivel mental, descontaminador. Pero antes de ver el método que ahora expondremos, los pilares de Byron Katie fundamentalmente a nuestro modo de ver son 3. El primero es la responsabilidad. Echarle la culpa o juzgar a otra persona te quita poder para cambiar tu experiencia. Es decir, lo que diríamos la atribución externa no sirve de nada. No, usted me ha suspendido el examen. Qué distinto es decir usted me ha suspendido el examen que decir yo he suspendido, porque si no el profesor me tiene manía. Bueno, pero ¿qué has hecho tú? No has estudiado, te despistaste, no observaste bien. Por lo tanto, ella dice, asumir la responsabilidad de tus creencias y juicios te da el poder para cambiarlas. Si tú no asumes esa responsabilidad, no lo puedes cambiar. La responsabilidad, la habilidad para responder, responsabilidad, es un valor fundamental que Byron subraya. La aceptación, segundo valor fundamental, que no es resignación, porque la resignación es dar un paso atrás, la aceptación es abrir el corazón, aceptar lo que es, nos lo decía también Pearl Buck. Cuando dejamos de oponernos a la realidad, la acción se convierte en simple, fluida, amable y sin miedos. Es una maravilla esta frase. Cuando dejas de negar lo que es, dejas de vivir en la fantasía o en el deseo. Y por lo tanto, al aceptar lo que es, tu acción se desenvuelve de una manera tremendamente simple, fluida, amable y sin miedos. Y por supuesto es un ejemplo de empoderamiento y por eso he querido elegir esta frase. Dice, mientras pienses que la causa de tu problema está ahí fuera, volvemos a lo mismo, siempre que pienses que alguien o algo es responsable de tu sufrimiento, la situación es desesperada. Eso significa que estás siempre en el papel de víctima, que estás sufriendo en el paraíso. Así que, ¿en qué consiste The Work? Pues en 4 preguntas y una técnica muy simple de inversión.
Y te invito a que conozcas el método y te lo presento aquí brevemente. Toma una creencia o un pensamiento doloroso y limitante y cuestiónalo. ¿Cómo? Haciéndolo simplemente 5 preguntas. La primera, imaginemos que una afirmación que una persona dice es yo no valgo. Muy bien, primera pregunta, ¿es eso verdad? ¿Es verdad que no vales? Normalmente la persona dice sí, es verdad que yo no valgo. Segunda pregunta, ¿puedes afirmar con total certeza que eso es verdad? Con total certeza, es decir, ¿puedes encontrar una excepción a esa afirmación que la anule? Es decir, ¿no vales en nada? ¿Eres inútil total? ¿O hay alguna cosa que hagas que vale? En este punto, normalmente, ante esta segunda pregunta, se cae la falsa creencia ya. Hombre, pues sí, pues valgo para el jardín, por ejemplo. Se me da bien la jardinería. Me encantan las plantas. Por lo tanto, ya no es verdad. Pero profundicemos. ¿Cómo te sientes, tercera pregunta, cuando crees en ese pensamiento, creencia o afirmación que te machaca? ¿Cómo te sientes cuando crees yo no valgo? Entonces la persona toma conciencia de qué impacto tiene en su sentir y en su pensar y en su actuar una creencia limitante. Bueno, pues claro, yo me siento muy mal, me siento fatal, además me pongo en posición de víctima, además entonces tengo una narrativa hacia los demás de que abusan de mí, de que me maltratan, y la persona empieza a tomar conciencia. Cuarta pregunta, ¿quién serías tú si vivieras libre de esa creencia? ¡Wow! Si yo viviera libre de la creencia yo no valgo, pues sería una persona que me querría más, que me respetaría más, que me atrevería más, que me daría más permisos, que evolucionaría mucho más rápidamente. Y ahí se produce otra revelación. Fíjate qué método tan simple y que ha ayudado a tanta gente. Para mí este método puede ahorrar horas y horas y horas de otras terapias. Esta metodología indagativa que ella además, si buscas Byron Katie, entras en su página, te da una hoja de trabajo que tú la imprimes y lo puedes rellenar y te lo sugiero si quieres liberarte de falsas creencias. Y la quinta técnica que propone es invierte el pensamiento y evalúa su veracidad. Es decir, si ese pensamiento que te limita es yo no valgo, es yo sí valgo, muy bien, lo hemos invertido. Entonces, ¿eso es cierto? Bueno, ya hemos encontrado algún supuesto en el que yo sí valgo, la jardinería u otras cosas, estoy poniendo un ejemplo. Vamos a invertir otra vez esa frase yo no valgo, pero en lugar de decir yo sí valgo, vamos a decir los demás no valen. Cambio el yo por los demás no valen y se le pregunta a la persona, ¿tú también piensas eso? Y te dirá probablemente sí, es verdad, porque al sentir que yo no valgo tiendo a despreciar a los demás. Y ahí se sigue produciendo la revelación y se sigue produciendo la revelación. Y esto le vino dado. Ella ese día que despertó siendo otra persona, en un proceso de expansión de conciencia, literalmente de iluminación, de fenecimiento de su ego y de conexión con su profundo ser, estuvo un tiempo en silencio profundo sin hablar, en el arrobo, en la presencia de todo lo que es. Y a partir de ahí desarrolló este método. Byron Katie, mujer de luz, valor humano extraordinario, a quien hay que leer, hay que conocer, porque nos puede inspirar y transformar mucho la vida. Gracias, Byron Katie. Un nuevo homenaje a esta bellísima mujer y ser humano, con su mirada, con sus ojos, lo dice todo. Y seguimos con más mujeres de luz. Rosa Parks. Da el primer paso y los demás te seguirán, dice el quinto punto del decálogo de Womenalia, ejemplo perfecto de Rosa Parks, coraje, determinación y liderazgo. Nacida en Estados Unidos en el siglo XX, muerta en el siglo XXI, 2005, y encarcelada por conducta inapropiada por no ceder su asiento a un ciudadano de color blanco. Gracias a ella se desencadenó un movimiento que puso en jaque la industria del transporte público norteamericano, porque los taxistas de color negro decidieron, como las personas como Rosa Parks, que estaban segregadas racialmente, no tenían que subirse en partes del autobús traseras, en la famosa discriminación que tanto estamos viendo ahora en películas, pero que estamos viendo también en la realidad, ¿no? Los taxistas decidieron llevarlos por un coste simbólico. Entonces la industria de los autobuses prácticamente quebró. Tardaron 1 año y pico en que quebrara. Se generó un movimiento de decir, ustedes nos discriminan, muy bien, no vamos en autobús, pero las personas que nos comprenden nos van a llevar en su taxi. En el año 1956, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la segregación de pasajeros en condición de su raza o de su color o de su etnia.
En el año 99 recibió la medalla de oro del Congreso y Rosa decía: cada persona debe vivir su vida como un modelo para los demás. Eso es liderazgo. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Igual que en pedagogía decimos: no prediques, tu hijo te está mirando. En liderazgo deberíamos decir: no prediques, tu equipo te está mirando. ¿Qué haces? Ese es tu mensaje. Y Rosa Parks lo hizo y lo trasladó y cambió una realidad. Y podríamos hablar mucho de su biografía, pero me centro en lo esencial por el tiempo que me ha sido dado. Dignidad, ese es el valor de Rosa. Siempre dicen que no me levanté del asiento porque estaba cansada, pero no es cierto, no tenía más cansancio físico de lo normal al fin de un día de trabajo. No estaba vieja, aunque mucha gente cree que en esa época era vieja, tenía 42 años. No, lo que estaba era cansada de ceder y ceder. Y por lo tanto nos lleva a otro valor, la rebelión necesaria por discriminación de género o de color o de cualquier condición. Cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Porque hay leyes inmorales. Hay leyes inmorales. Y la conquista de derechos, la libertad no es gratis. Ninguna libertad es gratis. Todo tiene un precio. Mujer lúcida, valiente y ejemplar. Ejemplo de un valor humano y de muchos valores humanos, pero en este caso la dignidad, la rebelión necesaria, la capacidad de mantenerse en pie cuando otros te quieren tumbar. Y vamos a otra mujer extraordinaria, Wangari Maathai. El sexto punto del decálogo Womenalia dice: cuida al planeta porque ningún gesto es pequeño. Perseverancia, ecología, regeneración. Nació en Kenia y falleció en el año 2011. Política, bióloga, ecologista, con una biografía tremendamente compleja que te invito a conocer. Focalizó su vida en la ecología, el desarrollo sostenible, la democracia, derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres. Una bomba nuclear de ser humano, una mujer con un empuje, con una determinación, con un coraje tremendo. Primera mujer africana en recibir el Nobel de la Paz en 2004, primera mujer de África Oriental que obtuvo un doctorado, fundadora del movimiento Cinturón Verde, con muchísimos reconocimientos internacionales, pero que fue discriminada, perseguida políticamente en su país, injustamente encarcelada, porque la dictadura del momento no quería una mujer libre, no quería una mujer que empoderara a otras mujeres. La cobardía del ser humano, del hombre que tiene miedo del verdadero poder, la machacó. Pero ella tiró adelante y su legado son más de 40 millones de árboles plantados, que se siguen plantando, 3.000 viveros activos y dar trabajo a más de 35.000 mujeres. La frase con la que queremos comenzar el legado de Wangari Maathai es: hasta que caves un agujero, plantes un árbol, lo riegues y lo hagas sobrevivir, no has hecho nada, solo estás hablando. Acción. Acción. En este caso, cuidado del planeta, porque ningún gesto es pequeño. Y no hay nada más pequeño que hacer un agujero en la tierra, poner un árbol y regarlo, pero eso puede cambiar el planeta. Sus tres ejes de valores fundamentales, a nuestro modo de ver y de interpretar su vida, biografía y legado intelectual, espiritual y emocional, es ética. Dice: el mundo necesita una ética global con valores que den sentido a la experiencia de vivir. Absolutamente, una ética global basada en valores que crean valor. Segundo, consciencia. Todos tenemos un Dios dentro y ese Dios es el espíritu que une toda la vida. Llámale como quieras, todo lo que está sobre el planeta. Debe ser esa voz la que dice que haga algo, y estoy segura que es la misma voz que le habla a todos los que están en este planeta. Y finalmente, sus valores. Ella en sí misma, es un estandarte de valores. Los valores universales como el amor, la compasión, solidaridad, cuidado y tolerancia deberían formar la base, los cimientos de esta ética global que debiera permear esta ética a la cultura, la política, el comercio, la religión y la filosofía. Mujer extraordinaria, la mujer que plantó y que plantaba árboles y que lo sigue plantando aunque no esté, porque su legado sigue vivo. Extraordinaria mujer. Vamos a la séptima, la más conocida quizás de todas, Frida Kahlo, y la hemos ubicado en Crea algo nuevo, el séptimo punto del decálogo Womenalia. ¿Crea desde dónde? Y esa es la interpelación, la invitación para todas y todos, womenalias, womenarios, los que estamos en este encuentro, ¿no? ¿Cómo? ¿Crear desde dónde? Desde la autenticidad, desde la resiliencia y desde la creatividad. Esta apasionada mujer creativa, provocadora, lúcida, transgresora, autodefinida completamente, pionera del realismo mágico y que es mito y leyenda. Hablaba tanto de la esperanza y recuperando la idea de Maathai, ¿no?
árbol de la esperanza, mantente firme. ¿Qué nos dejó Frida Kahlo? Pues un legado pictórico fascinante y desde luego algunas frases que son perlas. En creatividad nos quedaríamos con esta. ¿Se pueden inventar verbos? ¿Por qué no? Claro que sí. Quiero decirte uno, le decía Diego, yo te cielo. ¡Qué maravilla! A los que nos gusta la poesía, a las que os gusta la poesía, leer a Frida es una delicia. Expresión, pura expresión. ¿Cómo podemos? Traslademos esto a nuestra vida, ¿no? Creatividad, expresión. Ella decía, en realidad no sé si mis cuadros son surrealistas o no. Me da igual la etiqueta, me da igual. Pero sí sé que representan la expresión más franca de mí misma. Autenticidad, franqueza, espontaneidad. Apreciación. Todo puede tener belleza, aun lo más horrible. Es un factor común de todas las mujeres de luz que estamos viendo. Desde Byron Katie hasta Pearl Bach, todas. Todo puede tener belleza, aun lo más horrible. El milagro, la mirada apreciativa. Y autoestima. Esta me parece extraordinaria. Escoge una persona que te mire como si quizás fueras magia. Escoge una persona que reconozca la magia que hay en ti, la singularidad que hay en ti, la divinidad que hay en ti. No te quedes con quien no te merece. Quien no te merece. No te quedes con quien no te sabe ver. No te quedes con quien no te honre. No te quedes con quien no te cuide. No te quedes con quien no te ame. Y eso es validísimo en la relación de pareja. Validísimo. Pero también es validísimo en la relación con nuestros equipos, con nuestros hijos, no digamos, con nuestros clientes. ¿Por qué no hacemos de estas consignas un lema de vida en la práctica? Y además ella añadía, y esta es la frase final de la página, donde no puedas amar, no te demores. Es extraordinaria Frida Kahlo. O sea, este aforismo es contundente. Donde no puedas amar, no pierdas el tiempo. Gracias, Frida Kahlo. Y en este caso, para cerrar este movimiento de honra, estas sandías maravillosas que pintó y en las que inscribió en su fruto, viva la vida. Y vamos a la octava, es extraordinaria. Virginia Satir. Alma de luz, mujer de luz. Pionera, psicoterapeuta, escritora, pionera en el enfoque sistémico, en la terapia sistémica, terapia familiar sistémica, pero también en los procesos de cambio. Personalmente, a mí el aprendizaje de la obra de Virginia Satir me ha ayudado muchísimo en la reflexión y el acompañamiento en procesos de transformación individual y colectiva y en procesos de cambio cultural empresarial. Por lo tanto, Virginia entra dentro del decálogo en el punto de recuerda, tener miedo es de valientes. Porque ella trabajaba desde la empatía, desde una mirada global, desde los procesos, donde el miedo surge naturalmente como un elemento más. Y además, fíjate, la frase que hemos querido elegir para representar la voz, la luz, el valor, los valores de Virginia. Los problemas no son el problema. Afrontarlos es el problema. Y nos parece extraordinaria. El problema no es el problema, es afrontarlo y cómo lo afrontas lo que puede ser el problema. Pero si aprendes a afrontar los problemas, ya no son problemas, son circunstancias que trae la vida en su puro latido. Profundizando en el pensamiento de Virginia, nos regala estos aforismos maravillosos. Ella, si tuviéramos que hablar de los valores que a nuestro modo de ver la representan, son estos cuatro. La sinergia. Dentro de la sistémica que ella creó, de esta visión holística, de que todos estamos conectados, de que en realidad no hay otro, todos somos uno y que si alguien sufre, estoy sufriendo yo. No digamos si es mi hijo, no digamos si es mi pareja, no digamos si es mi equipo. No hay otro, somos uno. Los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente donde las diferencias individuales son apreciadas. Claro, sin diferencia no hay sinergia. Es evidente. Si todos fuéramos iguales no habría valor añadido. Es bueno que uno sea creativo, que uno sea metódico, que uno sea promotora, que uno sea líder, que uno sea... Claro. Los errores, cuando hay ese ambiente donde las diferencias individuales son apreciadas, los errores son tolerados porque son fuente de aprendizaje, dice Virginia. La comunicación es abierta y las reglas son flexibles. En definitiva, añadía ella, el tipo de atmósfera que se encuentra en una familia que nutre. Autodefinición. No debemos permitir que las percepciones limitadas de otras personas nos definan y lo vamos a relacionar con Byron Katie. ¿Lo veis? ¿Lo ves? No permitas que otros que quieren joder la vida a los demás o jorobar, y con perdón por la expresión, te limiten. No, defínete por ti. Defínete desde tu amor, desde tu dignidad, desde tu valor, desde tus valores en acción. No dejes que otro te ponga un candado a tu definición.
aprendizaje constante. Podemos aprender algo nuevo en cualquier momento si creemos que podemos. Esa es la mirada, esa es la postura existencial, la oportunidad de aprender constantemente y aprender a vivir. Ese es el valor de Virginia también. La vida no es lo que se supone que debe ser, es lo que es. De nuevo, la aceptación. La forma de lidiar con ella es lo que hace la diferencia. Sabiduría pura. Pero para acabar con el legado de Virginia, quiero compartir contigo sus 5 libertades, que son magníficas, que son 5 frases que ella escribió y que voy a leer y que quedan aquí porque merece mucho la pena que las tengas presentes. La libertad de ver y oír lo que hay, en lugar de esperar lo que debería ser, lo que era o lo que será. Ver y oír lo que hay, no lo que espero que sea, no lo que fue, no lo que quiero que sea, lo que hay. También la libertad de decir lo que pienso y siento, en lugar de decir lo que pienso que debería decir. Magnífica. La libertad de sentir lo que siento, en lugar de sentir lo que creo que debería sentir, en la línea de lo anterior. ¿Qué siento? No qué debería sentir, ¿qué siento? ¿Qué pienso? No qué debería pensar. ¿Qué es lo que hay? La libertad de pedir lo que quiero, en lugar de esperar el consentimiento ajeno. Es decir, pedir, y luego ya te dirán si sí o si no, o si es posible o no. Y finalmente, la última me parece extraordinaria, y está muy en línea con lo que te decía de Elizabeth Kubler-Ross, me hubiera arriesgado más. La libertad de correr mis propios riesgos, en lugar de conformarme con, yo diría, la falsa seguridad. Yo dice con la seguridad. Porque Helen Keller también dice que la seguridad es una superstición, que la vida es una aventura atrevida o no es nada. 10 mujeres de luz que quizás no se conocieron entre ellas, de diferentes continentes, razas, etnias, momentos, estandartes de diferentes transformaciones de la historia humana, pero que comparten un fondo. ¿Y cuál es ese fondo? El fondo de los valores. ¿Y cuál es el fondo de los valores? El ser, el espíritu, la luz del alma que todos tenemos, sea cual sea nuestro género, color de piel o condición. Ahí están ellas, siendo la voz de eso que transforma el mundo, valores que crean valor. Y vamos, aquí tenemos de nuevo a Virginia y a su sonrisa, y vamos con la novena, Katherine Johnson, que si habéis visto la película Talentos Ocultos es extraordinaria. La hemos puesto en Supérate y conseguirás lo que te propongas. Esta mujer representa la ciencia, el pensamiento de rigor, la dignidad. Una matemática extraordinaria, superdotada, que acabó la secundaria precozmente, nacida en Estados Unidos, fallecida en el mes de marzo de este año, creo que fue en marzo. Fue una pieza clave en las misiones Apolo de la NASA. Era tan superdotada que John Glenn, el comandante, antes de subir a las misiones Apolo, se negaba a subir al cohete si Katherine no revisaba los cálculos de las computadoras IBM, porque ella había encontrado errores en cálculos computacionales y en cálculos hechos por varones de su equipo, que firmaban los informes que ella hacía. Tenéis que ver la película Talentos Ocultos, Katherine Johnson, en inglés, ahora no recuerdo cuál es el título. Ganó la medalla de la Presidencia de la Libertad, múltiples reconocimientos en todo el mundo, una mujer humilde, sencilla, trabajadora, brillantísima, con un cociente intelectual insólito. Yo he hecho el trabajo que me han pedido y tengo derecho a estar presente, porque estaba harta que por su condición racial y por su condición de género, los documentos que firmaba, como veréis en la página siguiente, no le dejaban firmar y lo firmaban ingenieros que no habían pegado sello. Y la vida es así muchas veces, por desgracia, y tenemos que luchar contra esa indignidad. Una mujer asertiva, dice, en aquel tiempo teníamos que ser asertivas como mujeres, asertivas y agresivas, porque si no se las comían. Y el grado en el que teníamos que serlo dependía de dónde estuvieras. Tenía que serlo, no era una opción. En los primeros tiempos en la Agencia Espacial Norteamericana, en la NASA, a las mujeres no se les permitía poner su nombre en los informes. Ninguna mujer de mi división firmó ningún informe. Y no os lo perdáis, no podían ir al baño de las mujeres blancas. Katherine tenía que correr media hora para ir al baño para poder volver. Ved la película, ved su biografía, leedla. Es impresionante. Y luego autoridad. Pero autoridad en el sentido de dignidad, de reafirmación y de autoría verdadera. Yo terminé el trabajo y lo firmé. Fue la primera vez que una mujer de nuestra división puso su firma en algo. Y ahí cambió todo, porque muchas mujeres estaban relegadas incluso en los sótanos de la NASA, haciendo un trabajo puramente administrativo cuando sus dones y capacidades superaban a muchas de los varones que estaban con su camisa blanca y su corbata y su traje
en un despacho bien iluminado, espacioso y con la última tecnología. Una mujer maravillosa, gracias a la cual la ciencia avanzó muchísimo y las matemáticas avanzaron muchísimo, injustamente desconocida. Y estamos ya a punto de acabar y vamos con la 10ª mujer. Esta 10ª mujer es única y es singular. Y curiosamente, en el Decálogo Womenalia, el 10º valor es... Bueno, te preguntarás quién es esa mujer, ¿no? ¿Quién puede ser esa mujer? Porque hemos visto 9 mujeres que son un ejemplo de valor humano y de valores humanos radicales, valores en acción, virtudes, porque el valor, cuando se convierte en un hábito, deviene una virtud. Pues esta última mujer quizás te va a sorprender, pero esta última mujer puede ser tú. Porque el Decálogo Womenalia acaba diciendo que el futuro lo inventas tú. Cuando estaba preparando esta presentación, estaba pensando, a ver, ¿a quién puedo poner de ejemplo del futuro lo inventas tú? A ti que me estás escuchando. Porque a veces, cuando miramos a los demás y decimos, esta persona ha hecho estos logros extraordinarios, ha conseguido esta proyección internacional, ha realizado esta innovación, este pensamiento, este reconocimiento, ¡wow! ¿Por qué no puedes ser tú? ¿Por qué? ¿Por qué no te lo permites? Ya sabes lo que hay que hacer. Lo tenemos claro. Amar y trabajar. Las dos grandes éticas, la ética del amor y la ética del trabajo. Que trenzadas producen milagros. Por lo tanto, dejo esta 10ª posición para ti que me estás escuchando. Seas womenalia, seas womenalio, seas mujer, seas hombre, el futuro lo inventas tú. Y es verdad, el futuro no es inevitable, es inventable y lo puedes inventar tú, aquí y ahora, a partir de ahora. ¿Cómo? Cerremos. Lo podemos inventar a partir de ahora creando nuevos horizontes, con los pies en el suelo, con la cabeza en las estrellas. Con lo que hemos venido diciendo, teniendo muy claro que no vives a la altura de tus capacidades, vives a la altura de tus creencias. Mira a Helen Keller. Ciega y sorda-muda. Mira lo que logró. Mira todas ellas. Reprimidas, negadas, perseguidas, con sus dificultades. El problema no está en las capacidades, el problema está en las creencias. Por lo tanto, por eso he subrayado el trabajo de Byron Katie. Libérate de las creencias que te limitan, de los pensamientos que te hacen daño. Se puede hacer, doy fe de ello. Pero no solo en mí, que lo sigo trabajando constantemente, sino en muchas personas a las que he tenido el privilegio de acompañar con el método de Byron y con otras herramientas que hay poderosísimas para la transformación personal. Por lo tanto, el futuro eres tú, literalmente. Y el futuro eres tú, porque como decía Virgilio, pueden porque creen que pueden, no pueden porque saben que pueden. Las personas, en realidad, por ejemplo, todos sabemos que vamos a morir, pero muy poca gente se lo cree. Hay una diferencia enorme entre saber y creer. Todo el mundo sabe que se tiene que morir, muy pocos se lo creen. ¿Quién vive la vida distinta? El que se lo cree. El que dice en cualquier momento me puedo ir. Yo en mi caso lo sé porque a mí mi hija pequeña me hizo paradas cardiorrespiratorias en brazos durante sus primeros meses de vida y con lo cual toqué la muerte muy de cerca, literalmente. Ahora está bien, María, está muy bien. Pero, Mariona, pueden porque creen que pueden. Y todas las mujeres que hemos visto en este relato forman parte de esta premisa. Pueden porque creen que pueden, porque quieren que pueden, porque tienen la determinación de hacerlo a pesar de todo. Y ahí está el valor, ahí están los valores. Porque en realidad lo que creemos tiende a ser lo que creamos. Y si lo miramos como una analogía, veríamos que en realidad esto mismo se puede expresar de la siguiente manera. Son nuestros valores los que finalmente crean valor, sin duda. Así que, para ya prácticamente acabar, nuestra transformación pasará por nuestros valores en acción que se conviertan en virtudes. Y pasan, si miramos a cualquier ser humano, hemos visto a mujeres maravillosas, ejemplos de vida y de transformación científica, social, intelectual, literaria, política. ¿Pero qué tenían? Excelencia en todo, en actitud, en conocimiento, en habilidad y en compromiso. Es decir, desarrollaron su amar y querer, desarrollaron su aprender y saber,
desarrollaron en la excelencia su hacer y poder y desarrollaron hasta la excelencia su crear y legar. Es decir, tenían un talento maravilloso, combinación de su conocimiento y habilidad, pero tenían un talante maravilloso en cada instante, en cada momento del presente, dando lo mejor de sí en cada momento. Y, por supuesto, tenían una visión de lo que querían conseguir. Tenían un talante futuro extraordinario, talento y talante combinados con una ética que impulsaba todo lo anterior, una ética que impulsó su actitud, su conocimiento, su habilidad y su compromiso. Ética fundamental porque sin la ética la actitud puede ser negativa, el conocimiento manipulador, la habilidad egoísta y el compromiso miserable. En cambio, cuando hay ética, la actitud se vierte hacia el mundo, el conocimiento se comparte, la habilidad se contagia y el compromiso también. Y todo eso creó a unas mujeres con una cultura extraordinaria, porque tu cultura, si quieres crear tu futuro, es la suma de esa actitud, conocimiento, habilidad, compromiso y ética. Y entonces, cuando hay una cultura potente tanto en una persona como en un sistema humano, entonces surgen los síntomas que dan sentido a la vida, que la hacen plena, que nos permiten besar la felicidad o que nos bese mejor ella, que nos permiten vivir momentos de alegría y una realización y un logro sostenido, a pesar de todo, como estas mujeres vivieron. Por lo tanto, el futuro lo tienes en tus manos. Cultívalo con los pies en el suelo y con la cabeza en las estrellas, como el símbolo del trébol. Sentido práctico, pero no renuncies a tu utopía. Y sobre todo, el trébol es una cruz, ¿no? La dimensión vertical, tierra-cielo, la dimensión horizontal, cooperación, el encuentro con los demás. La hoja del trébol tiene forma de corazón porque, sin duda, la buena suerte, los valores, las virtudes, dependen de una cosa, el amor. Y amar es la voluntad de comprender al otro, de cuidarnos y de inspirarnos mutuamente para poder crecer. Así que buena vida, buena suerte, buen amor, buen trabajo, buena inspiración y bendiciones. Y muchas gracias por tu atención. Seguimos. Chao.